Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Los enemigos del Islam siguen intentando demostrar que el Sagrado Corán se ha corrompido y que no se preservó. Hoy, inshallah, os traigo un argumento de lo más ridículo, que es utilizado por los críticos del Islam. Escuchemos. Algunos versos del Corán fueron consumidos por una oveja. La madre de los creyentes, Aisha bin Abu Bakr, nos comenta que el verso de apedreamiento y amamantar 10 veces a un hombre adulto fue revelado. Ella tenía el papel debajo de la almohada, pero cuando el profeta de Allah murió, todos estaban preocupados por su muerte y una oveja doméstica entró y se comió el papel con los versos. Referencia que nos la da Sunan Ibn Majah, la maravillosa preservación del Corán. A continuación, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, voy a destruir este mito. Primero, leamos el hadith. Se narró que Aisha dijo: la ley de la lapidación y de amamantar a un adulto 10 veces fue revelada, y el papel estaba conmigo debajo de mi almohada. Cuando murió el mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, estábamos preocupados por su muerte, y entró una oveja mansa y se lo comió. En la ciencia del hadith hay una estricta metodología para determinar si un informe es auténtico o no. Primero veamos qué dicen los grandes sabios del hadith. En la obra del gran muhaddith Shu'aib al-Arnaut encontramos lo siguiente sobre este informe en Sunan Ibn Majah. La yasih, no es auténtico. La otra versión registrada en Musnad Ahmad 26.316 es calificada de la siguiente manera: Isnaduhu da'if, su cadena de narradores es débil. Dice textualmente: su cadena de narradores es débil porque viene solo de Ibn Ishaq y él es Muhammad, y su contenido es denunciado. El resto de los narradores en la cadena son fidedignos, son narradores de los dos sheikhs, haciendo referencia al Bukhari y Muslim. En el comentario de Zamakhshari sobre el informe leemos: en cuanto a lo que se dice sobre el añadido que había en la copia ubicada en la casa de Aisha, que fue comida por una cabra, esto es parte de las invenciones de los herejes y los rawafid, es decir, la secta chiita. Esto también lo confirma el Imam al-Qurtubi. Por lo tanto, se repite lo mismo de siempre. Los cristianos polemistas utilizan hadices débiles para argumentar en contra de la preservación del Corán, cuando supuestamente, como siempre digo, no creen en las fuentes musulmanas. Es que hasta la misma página que utilizan para exponer hadices no califica este hadith como auténtico. Está calificado como Hasan debido a que Ibn Ishaq está en la cadena de transmisión y su matn es considerado defectuoso. Supongamos por un momento que el hadith es auténtico. Imaginémonos que realmente el versículo coránico se lo comió una oveja o una cabra o que fue quemado. ¿Acaso esto demuestra que partes del Corán se perdieron? Está claro que no. Lo que los enemigos del Islam ignoran es que, aunque un burro se coma el Corán, literalmente, Surat al-Fatiha, capaz de ingerir todas las copias del Corán existentes en la tierra, there goes Surat al-Fatiha. los musulmanes tranquilamente lo podemos reescribir en una tarde en cada rincón del mundo. Esto se debe a que siempre hubo musulmanes de todas las edades que se aprendieron el Corán entero de memoria. Y hoy en día hay millones de musulmanes en todo el mundo que se lo saben de memoria. Por lo tanto, es irrelevante si una oveja, una cabra o un burro se come las páginas del Corán. A continuación voy a responder a una de las frases que más me gustan de los polemistas cristianos. Todo lo que acabas de mostrar no son pruebas porque son inventos de los eruditos musulmanes para enmendar los problemas del Corán. Deus vult, viva Cristo Rey, viva el Imperio Español. Ahí termina su argumento. No más explicaciones. Punto. No le pidas entrar en detalles y que te explique su argumento. No van a mostrar ninguna prueba porque se basan meramente en suposiciones. Analicemos la cadena de transmisión para descubrir si es un informe auténtico. Esta es la cadena. Aisha se lo transmitió a Amra, quien se lo transmitió a Abdullah ibn Abu Bakr, y Abdullah se lo transmite a dos personas, Malik e Ibn Ishaq. Pero entre los dos se narra de diferente manera.
Melik lo narra diciendo que amamantar fue abrogado. Sin embargo, Ibn Ishaq lo narra así: amamantar a un adulto fue comido por una oveja. Aquí los sabios del hadith se topan con 4 posibilidades. Melik está en lo cierto, Ibn Ishaq está en lo cierto, ambos están en lo cierto, ninguno está en lo cierto. Antes de llegar a la conclusión correcta, debemos buscar las pruebas para demostrarla. Para ello, veamos cómo lo transmitieron otros narradores que narran el mismo hadith de Aisha, radiyallahu anha, a través de otros canales de transmisión. Aisha se lo transmite a Amra, quien se lo transmite a Yahya ibn Sa'id, quien lo narra exactamente de la misma manera que Melik. Aisha se lo transmite a Amra, quien se lo transmite a Qasim ibn Muhammad, quien se lo transmite a su hijo, Abdurrahman ibn Qasim, quien se lo transmite a 2 personas, Hamad ibn Salama e Ibn Ishaq otra vez. Cuando Hamad narra el hadith, lo hace exactamente de la misma manera que Melik y Yahya ibn Sa'id, pero cuando Ibn Ishaq lo narra de este otro canal, vuelve a decir que el amamantamiento a un adulto fue comido por una oveja. Este es el panorama. Tenemos a Melik, Yahya y Hamad contra Ibn Ishaq. ¿Pueden estos 3 estar equivocados frente a Ibn Ishaq? Sobre todo teniendo en cuenta que Melik y Yahya son calificados como excelentes transmisores del hadith, contrariamente a Ibn Ishaq. Así es como se hace un análisis crítico y objetivo de los hadices, pero se supone que estos islamófobos ya sabían esto. ¿O no? Ya que se autoproclaman expertos en Islam. ¿Por qué Ibn Ishaq no es un transmisor auténtico y confiable en la ciencia del hadith? Dejemos que una de las figuras intelectuales más brillantes responda a esto. El imam Ahmad ibn Hanbal fue preguntado por Ayyub ibn Ishaq ibn Safiri: Oh padre de Abdullah, si hay un hadith transmitido solo por Ibn Ishaq, ¿lo aceptarías? El imam Ahmad contestó: no, por Allah, lo vi narrar de un grupo de narradores con el mismo hadith y no sabe diferenciar entre las palabras de esto y lo otro. Muchos se preguntarán, si Ibn Ishaq no es un transmisor confiable, ¿por qué se le conoce por haber escrito la primera biografía más auténtica sobre el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam? Esta afirmación solo la hacen las personas ignorantes. En el primer y más importante registro biográfico de Muhammad, escrito por Muhammad ibn Ishaq, llamado Siratu Rasulillah, que significa la biografía del profeta de Dios. Primero, Siratu Rasulullah de Ibn Ishaq no es la primera biografía del profeta, alayhi salatu wassalam. Segundo, la obra de Ibn Ishaq no es la más auténtica porque contiene muchos reportes débiles y desconectados. Así que vender esta obra como la más auténtica sobre la biografía del profeta, alayhi salatu wassalam, es un error. Y tercero, que sea una de las más leídas en Occidente y de las que más se ha traducido a otros idiomas, no quiere decir que sea la más auténtica. Esto hay que dejarlo claro. ¿Acaso estoy diciendo que Ibn Ishaq no es de confianza o que ahora por conveniencia resulta que los musulmanes lo consideramos un mentiroso? No, en absoluto. Ibn Ishaq fue un gran sabio, pero tenía muchos defectos. No voy a entrar en muchos detalles para no hacer el vídeo demasiado denso. En los estudios sobre el hadith, generalmente se considera que el hadith de Ibn Ishaq, considerado por separado de su biografía profética, es Hasan, suponiendo una cadena de transmisión exacta y digna de confianza. Sin embargo, un análisis general de sus cadenas de narración le ha otorgado la distinción negativa de ser un mudellis, es decir, alguien que no nombraba a su maestro, afirmando en su lugar narrar directamente del maestro de su maestro. Ibn Hajar dijo: los informes que son narrados por él solo, aunque no alcancen el nivel de Sahih, tienen el nivel de Hasan, si él afirma claramente que el narrador se lo dijo directamente. Otros como Ahmad ibn Hanbal rechazaron sus narraciones sobre todos los asuntos relacionados con el fiqh. Al-Dhahabi llegó a la conclusión de que la solidez de sus narraciones con respecto a los hadices es Hasan, excepto en los hadices en los que él es el único transmisor, que probablemente deberían considerarse munkar. Este término, que significa denunciado, es cuando una narración que va en contra de otro hadith auténtico es relatada por un narrador débil. Así que la conclusión es que este informe de una oveja comiéndose supuestas partes perdidas del Corán no es auténtico. Los musulmanes, al contrario que los judíos y cristianos,
no creemos a ciegas en los textos que afirman ser palabras de nuestro profeta o de sus compañeros. Antes de confirmar, se investiga a fondo y se busca quién dijo tal o tal cosa y cuán fidedigno es. Por eso, grandes sabios del hadith como el Imam Bukhari, el Imam Muslim o Abu Dawud siempre ponían cadenas de transmisión para los hadices. Los judíos y cristianos ni siquiera saben quiénes son los autores de la mayoría de los libros de sus Biblias. Ya ni hablemos de las biografías de los autores, que eso sería pedir demasiado. Estoy hablando de un simple nombre para ponerle al supuesto autor. El Corán, al contrario que vuestras Biblias, no depende de los manuscritos, y esto no me voy a cansar de repetirlo. Para decir que parte del Corán se perdió para siempre, los cristianos deberíais demostrar que ningún sahabi memorizó tal pasaje y que la copia de Aisha era la única existente en el mundo. Dais por hecho de que nadie se lo memorizó. ¿Cuáles son vuestras pruebas? Ninguna. De hecho, los sahaba se memorizaron el pasaje y lo aplicaron siguiendo el ejemplo del profeta, alayhi salatu wassalam. Aquí, un par de pruebas. Omar dijo a los musulmanes: el mensajero de Allah lapidó y nosotros lapidamos. Y sobre el versículo de la lapidación afirmó: ciertamente hemos recitado eso. Abdullah ibn Abbas reportó que Omar ibn al-Khattab se sentó en el púlpito del mensajero de Allah alayhi salatu wassalam y dijo: ciertamente Allah envió a Muhammad con la verdad y le envió el libro, y el versículo de la lapidación estaba incluido en lo que le fue enviado. Lo recitamos, lo retuvimos en nuestra memoria y lo entendimos. El mensajero de Allah castigó con la muerte por lapidación al adúltero y a la adúltera casados, y después de él, nosotros también castigamos con la lapidación. Temo que, con el paso del tiempo, la gente lo olvide y diga: no encontramos el castigo de la lapidación en el libro de Allah, y así se extravíen abandonando este deber prescrito por Allah. La lapidación es un deber establecido en el libro de Allah para los hombres y mujeres casados que cometen adulterio cuando hay pruebas, o hay embarazo, o una confesión. Hay más ejemplos donde Omar, Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b y otros citaron el versículo. Esto si hablamos sobre la lapidación. Por otra parte, si hablamos del amamantamiento, la propia Aisha, en la propia obra que citan los islamófobos, informa que el versículo del amamantamiento fue abrogado. Se narró que Aisha dijo: una de las cosas que Allah reveló en el Corán y luego abrogó fue que nada prohíbe el matrimonio excepto 10 amamantamientos o 5 conocidos amamantamientos. Este hadith, con un isnad auténtico, se encuentra justo antes del hadith que citan los enemigos del Islam. ¿Lo ves? Esto confirma que el Islam enseña el amamantamiento de adultos. ¡Deus vult! Me parece que no te has enterado. El amamantamiento de adultos es una farsa, no es auténtico, y ya quedó demostrado. El contexto del que acabo de mostrar es, como dicen los títulos de las obras, el matrimonio donde convertirse en mahram se establece mediante 5 amamantamientos. Entre las cosas que fueron reveladas del Corán estaba que 10 amamantamientos definitivos convierten a una persona en mahram. Luego, eso fue abrogado y reemplazado por 5 amamantamientos definitivos. Y el mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, falleció cuando esto estaba entre las cosas que se recitaban del Corán. Y otra vez, la propia Aisha dijo: entre las cosas que fueron reveladas en el Corán, luego abrogadas, estaba que la relación de mahram no puede establecerse excepto por 10 amamantamientos. Luego, después de eso, fue revelado, o 5 amamantamientos. Por lo tanto, vemos que ambos versículos fueron abrogados por Allah subhanahu wa ta'ala antes de la muerte del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y algunas personas lo recitaban, aunque estuviera abrogado. Hablando de hojas perdidas que nunca se volvieron a recuperar, ¿qué mejor ejemplo que los que encontramos en la Biblia? Hay muchos ejemplos, pero creo que el que mejor define la temática de este vídeo es el del final perdido del Evangelio según Marcos. ¿Dónde está? ¿Por qué no se preservó? Voy a abordar el tema de manera muy resumida porque esto merece un vídeo aparte. Para quienes no lo sepan, el segundo Evangelio del Nuevo Testamento actual termina de manera abrupta en el capítulo 16, versículo 8, y los biblistas afirman que no hay 1, ni 2, ni 3, sino 4 finales alternativos. La mayoría de versiones actuales contienen el final largo, el cual se compone alrededor de 500 palabras adicionales,
Pero como dije, esto merece un vídeo aparte. Insha'Allah expondré más pruebas basadas en manuscritos, testimonios de padres de la Iglesia y obras de sabios cristianos que demuestran la corrupción del final del Evangelio según Marcos. Aquí pongo fin al vídeo. Espero que os haya gustado y que sobre todo sea de beneficio para mis hermanos musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.